The Line, la ciudad del futuro, una utopía donde vivirán miles de personas. Este plan ambicioso será llevado a cabo por el príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita. El hablar de Arabia Saudita se nos viene a la mente el petróleo. Y es cierto, Arabia Saudí es el mayor exportador de petróleo crudo del mundo. Los ingresos petroleros de Arabia Saudí alcanzan los 326.000 millones de dólares en el año 2022. No cabe duda que la dependencia del petróleo es enorme, es su principal fuente de ingreso. Cada vez más los países en el mundo ven como única opción para salvar el planeta tránsito a las energías renovables, y países como Arabia Saudí deben cortar esa dependencia del petróleo y buscar otras fuentes de ingreso. Con todas las ganancias del petróleo, ha logrado que el Fondo Soberano de Arabia Saudí se encuentre entre los mayores fondos soberanos del mundo. En el año 2017 se anuncia al mundo este megaproyecto, la futurista megalópolis neón en Arabia Saudita llamada The Line o la línea. Se extenderá sobre 170 kilómetros y albergará 2 rascacielos cubiertos de espejos en paralelos de 500 metros de altura. Formará el centro de la ciudad sobre el Mar Rojo. Mediante anuncio, Arabia Saudí lo describe como una ciudad sin carreteras, automóviles ni emisiones. Funcionará con energías 100% renovables y el 95% de la tierra se preservará para la naturaleza. Se priorizará la salud y el bienestar de las personas sobre el transporte y la infraestructura, a diferencia de las ciudades tradicionales. Solo 200 metros de ancho, pero 170 kilómetros de largo y 500 metros sobre el nivel del mar. The Line eventualmente acomodará a 9 millones de personas y se construirá en una superficie de solo 34 kilómetros cuadrados. Esto significará una huella de infraestructura reducida, creando eficiencias nunca antes vistas en las funciones de la ciudad. El clima ideal durante todo el año asegurará que los residentes puedan disfrutar de la naturaleza circundante. Los residentes también tendrán acceso a todas las instalaciones dentro de una caminata de 5 minutos, además del tren de alta velocidad, con un tránsito de extremo a extremo de 20 minutos. Vaya que impresiona este plan ambicioso, algo nunca antes planeado, solo visto en películas. Se dice que habrá taxis voladores y robots domésticos. El príncipe Mohammed bin Salman fijó ahora el límite en 1,2 millones de habitantes para el año 2030 y 9 millones para el año 2045. Utilizará energía 100% renovable, priorizando la salud y el bienestar de las personas. El príncipe está decidido a lograrlo. Algunas de sus palabras fueron las siguientes, abro comillas: los diseños revelados hoy para las comunidades en capas verticales de la ciudad desafiarán las ciudades planas y horizontales tradicionales y crearán un modelo para la preservación de la naturaleza y la mejora de la habitabilidad humana. The Line abordará los desafíos que enfrenta la humanidad en la vida urbana hoy en día y arrojará luz sobre formas alternativas de vivir. No podemos ignorar la crisis de habitabilidad y medio ambiente que enfrentan las ciudades de nuestro mundo, y Neon está a la vanguardia de la entrega de soluciones nuevas e imaginativas para abordar estos problemas. Neon está liderando un equipo de las mentes más brillantes en arquitectura, ingeniería y construcción para hacer realidad la idea de construir hacia arriba. Cierro comillas. Como era de esperarse, semejante proyecto de tal envergadura le comenzaron a llover críticas e incluso ponen en duda la culminación. Para algunos el impacto ambiental será enorme, la migración de animales, aguas subterráneas, explotación de mano de obra, etc. Lo que no queda duda es que The Line representa grandes retos en arquitectura, diseño, ingeniería, logística y construcción. Aún así, la construcción de la megaciudad ya ha comenzado. El plan ambicioso de Arabia Saudí de llamar la atención al mundo, de diversificar su economía en turismo, tecnología,
Parece no tener reversa. Las ganas y el dinero lo tienen. Pero surge la pregunta, ¿lograrán su objetivo? Fin del podcast. Gracias.